Ciao ragazzi, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar una sección nueva, que son las recetas. Nos vienen pidiendo, hagan las recetas, cómo cocinan, queremos saber cómo Marta hace su budín, su famoso budín de zapallo. Bueno, y acá estamos con esta nueva sección. Hoy vamos a hacer un plato que nos va a transportar a Italia. Vamos a hacer una pasta a la carbonara, que si bien es muy conocido en el mundo, acá en la Argentina no es tan conocida esta receta. Acá somos más de comer los tallarines con salsa de tomate, con tuco, ¿no? Pero bueno, esta es una receta fácil de hacer, es exquisita, es realmente espectacular, ¿eh? Los ingredientes para esta receta son los siguientes. Panceta, la receta original, panceta y salada, no ahumada. La receta original se hace con guanciale. Guanciale es la parte de la quijada del cerdo, que acá no es fácil de conseguir, así que lo vamos a hacer con panceta. Vamos a hacer lo que podemos con esto, ¿no? Algo parecido a la carbonara. Algo parecido a la carbonara. A la carbonara. Lleva 4 huevos, que en realidad vamos a usar las yemas, son 2 yemas por persona. Vamos a cocinar para 2, por supuesto. Lleva unos 50 gramos de queso. ¿Qué queso lleva, Marta? Parmesano. Bueno, nosotros vamos a usar queso. Y parafraseando a mi gran amigo Juan Belgrano, descendiente de prócer, ¿no? Bueno, dice, vos lo que vas a usar es algo parecido. Que lo ves parecido de noche y de lejos a un parmesano rellano. ¿Qué quesos que tienen estos tanos, por favor? Bueno, nosotros vamos a hacer lo que podemos con lo que conseguimos. Con lo que tenemos. Muy bien. La pasta, bueno, trajimos una pasta nueva. Es una pasta que tiene buena pinta, no la probamos. Es de Matarazzo y son espagueti de sémola moldeados al bronce. Son bien rugositos, Vamos a ver cómo están. A ver si me sale. A ver. ¡Ah, la Madonna! Mirá, son bien rugositos. Parece que tienen buena pinta. 10 minutos de cocción. Vamos a ver si se parecen a los tanos, Bueno, veremos. Vamos a hacer. De pasta, recuerden, son 100 gramos de pasta, 120 gramos de pasta por persona. Tenemos la medida en el cuelapasta, nosotros hacemos la versión fácil. 4 yemas de huevos, 75 gramos de panceta para 2, son más o menos 30 y pico de gramos por persona de panceta. Unos 50 gramos de queso parmesano. Y pepenero, pimienta negra. Con eso vamos a tratar de hacer, mirá, esta la molí hace un ratito, pimienta negra molida en el mortero, fresca. Bueno, con esto vamos a tratar de hacer este plato romano, tradicional, veramente italiano, que es la pasta, esta noche, spaghetti a la carbonara. Andiamo. Lo primero, bueno, vamos a sacarle el cuero a la panceta. Vamos a sacarle el cuero, vamos a hacer una cosa, cortamos la mitad, que es lo que vamos a usar. Esta mitad le sacamos el cuerito, que lo vamos a usar con la chiamata de la mamá. Llamo a mi suegra. Ay, qué llamo a mi suegra. me encantó. Bueno, en algún momento le vamos a contar la historia, sobre todo del papá de Marta. Es una historia para escribir un libro. Estuvo en la guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Era muy mayor, ¿no? Este año cumpliría 100 años. 100 años cumpliría. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo 2 años prisionero en Nuremberg. Es del pueblo de donde nació Giuseppe Verdi, el maestro Verdi, nada menos, de Roncoli, Verdi, ahí cerquita de Parma. Nació ahí. El abuelo de Marta lo espiaba al maestro Verdi cuando sonaba el pianoforte, cuando tocaba el piano. ¿El piano sería o el era un pianoforte? El órgano, no era, o el órgano de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Sí, bueno, sí. así que es una historia que algún día se la vamos a contar. Andiamo alla ricetta. Andiamo alla ricetta. Bueno, primero vamos a sacarle un poco el cuero aquí a estos más o menos. ¿A quién vas a cuerear? Vamos a cuerear acá la panceta. Vamos a cuerear, le sacamos el cuero, pero ahora lo vamos a usar esto, Sacamos el cuero. ¿Para qué? Para darle papá, ahora va a ser. Vamos. No se come, y ahora vamos a trozar la panceta, que bueno, ya les digo, la receta original es en guanciale, que tiene otro sabor, pero bueno, acá en San Martín de los Andes, olvídate de conseguir eso. Olvídate. Frase Bueno, célebre. muy bien, lo cortamos en tiritas, algo más o menos así. Así. Primero ponemos el cuerito
que lo vamos a usar. Vamos a tratar de sacarle un poquitito de aceite a esto. Ajá. Para que también esto le va a Y dar sabor. Va a dar sabor. Bueno, Sabor. Y le agregamos la panceta. Panceta va tomando color, qué colorcito, ¿eh? Bueno, esto ya lo vamos a retirar del fuego, ya está bien, con esa pinta crocante, bien tostadita. Para que no digan que después no hago nada. Mirá lo que voy a hacer. Voy a rallar. Sofisticadísimo lo tuyo, ¿eh? Por favor. Detrás del mostrador me pusieron a hacer algo que nadie quiere. Rallar el queso. ¿Estás midiendo? Vamos a medir la pasta más o menos con un poquito de chapa. Y si están ricos nos vamos a comer. Bueno, No, mañana. un poquito más. Vamos a usar la pasta. Ya tenemos acá las 4 yemas separadas de las claras. Le pusimos un poquitito de pimienta negra, un poquito de sazón, un poquitito de pimienta negra. Y ahora mezclamos, mezclamos las 4 yemas. Una vez que las tenemos mezcladas, le incorporamos los más o menos 50 gramos de queso rallado. Si pueden conseguir un parmesano rallano, que es un viaje de ida, es un viaje de ida. Sí, te tomas el avión y te No, es un viaje de ida. Bueno, lo mezclamos. Nosotros lo que tenemos que lograr con esto, lo que tenemos que lograr es hacer una crema. Para lograr esta crema, ¿qué vamos a usar? La famosa agua di cottura, que es el agua de la cocción. Acá vamos a usar el agua de cocción. Le ponemos un poquitito y vamos a tratar de que funda el queso, de que se funda y que tener una buena crema. Con el huevo y con el queso, que se vaya disolviendo. ¿Estamos? Ya tenemos la sartén con la panceta caliente. Apagamos el fuego. Apaga. Porque no queremos que el huevo se cocine. Es fundamental tanto. que se apague el Se fuego. apague el foco. Porque si no, sí Y se sigue cocinando. vamos a mezclar un poco esto. Podemos seguir Tirándole un poco. un poquito de Ahora agua sí. de cottura. Arriba el fuego también. Ven Arriba de la como. hornalla. Mirá el queso, con el huevo. Mirá, mirá cómo se va poniendo esto. Bueno, ¿y qué tenemos para tomar esta noche? Siempre pregunto lo mismo. ¿En dónde estamos, Marta? This is Patagonia. Estamos en la Patagonia. ¿Y con qué vamos a comer hoy? Estamos en Patagonia Lifestyle, no nos claro, olvidemos. Vamos a tomar un buen vino de Patagonia. Ok. Sí, porque ya vamos a tomar un buen vino de Patagonia, de la bodega Patriti, de San Patricio del Chañar. Allí donde se encuentran muchas bodegas conocidas, ¿no? Como la bodega del Fin del Mundo, que ya hemos tomado sus vinos, la bodega Schroeder, que también hemos disfrutado de sus vinos, está la bodega NQN y también algunas otras, pero bueno, ellas son las más conocidas. Esta es una que no es tan conocida, fuera de Neuquén, que es la bodega de la familia Patriti. Este es un Pinot Noir y se llama Lacia, es un Lacia, Pinot Noir Lacia. Lo vamos a abrir y lo vamos a degustar acá con Marta. Ahí va, se quejó un poquito, no lo dejamos ni respirar. Bueno, pero el Pinot Noir no necesita tanto. El Pinot Noir es la uva tinta que mejor se da en la Patagonia, en los climas fríos. De todas maneras, también los Malbec y los Merlot en Patagonia dan que hablar, ¿no? Del Valle de Río Negro, bueno, hay unos vinos espectaculares. Pero el Pinot Noir sigue siendo su excelencia. Vediamo un po'. Signora, guarda el color, es un vino, no es muy intenso, ¿no? No, se ve. Mira, es te joven. pongo el fondo blanco. Juventud. Y como Pinot Noir yo. de la uva, suave. Es joven. Como yo. Bueno, Juventud. Ok, quedamos así. Bueno, a la Fachamos. salud, A ver, ver. vamos a ver. Esa fruta. Qué bárbaro. Me encantó. Caramelo, Un caramelo, Sí, un caramelo, un lo caramelo. recomiendo. Si lo ven, Métanle nomás. métanle nomás, sí, la verdad. Bueno. Me gusta mucho A la el salud. Pinot Noir. A la salud. Allora. Así nomás, como viene, Los vamos porque sacando. seguramente ese poquito de agua
que le queda a los Le va a hacer bien. fideos va a aportarle a Nada la de pasta. escurrir con el colador. Y tirar recuerden el que agua. no lleva sal, solamente lleva un poco de sal gruesa el agua de la cocción, ¿eh? Porque después la panceta y el queso le van a aportar la sal que necesita. Y ahora aprovechamos y ¿Se le puede poner un poco más de coso se o le no? puede poner un poco más de queso, como usted quiera. ¿Y agüita? Sí, le para que podemos quede- agregar, ¿eh? sí. Le podemos agregar Sí, un poco para de mi agua ojo me parece que un poco de agua de cucharadoncito más. cordura. Un cucharadoncito más. Sí, eso lo van regulando. A gusto Si le gusta THD. más cremoso, más Claro. sequito. Aparte ahora va a evaporar un poco el agua. Vamos. Ah, A ver si me sale. Más o menos. a ver. Hasta un arte esto, ¿eh? Ahí va. Sí. Uno. El plato sale. Sale un plato, pero Bien. un áptimo. Sí, sí, yo se lo dejo Un para áptimo. A que esto usted que me le tiene que... ponemos. Y un poquito de merenjunje. Un poquito de pimienta negra. Sí. Y un poquito de... Un poquito de formaggio, ¿no? No, de ese menjunje. Un poco. Le gustó. Ah, claro. Un Le poquito. gustó, mire, le vamos a poner. Así con la cucharita. Con el cucharoncito. Ya... Ahí, Ahí va. es. Espere, Ahí va. ahí está. Ahí va. Estaba mirándolo usted. Ahí, es. Mire qué plato. Mire qué plato. Bueno, a ver cómo está, a ver A ver. cómo está. Qué emoción, qué emoción. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Bueno, A ver, esto, la pancetita. La pancetita. Acá. sí, ¿no? Bueno, basta, yo quiero probar. Chao. No puedo perderme el plato, discúlpeme. Mmm. Espectacular. Espectacular, ¿no? Pimientosito, ¿eh? Pimientito. Mmm. Espectacular. Muy lindo su decoración. Muy bueno. Muy bueno. Si te gustó el video, suscríbete. Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos.